Oye, las mujeres pueden ser pastoras. Las mujeres tienen la capacidad o pueden ser líderes de una iglesia. Hoy vamos a hablar de este tema. Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Yo soy Rick Lipset. Y Roger, nuestro amigo, nos escribe a través de nuestro correo electrónico preguntas@verdadyfe.com la siguiente pregunta: ¿las mujeres pueden ser pastoras? Y él usa el pasaje que se encuentra en 1 Timoteo 2, 11 al 15 para hacer su pregunta. Así que quiero ir directo a lo que dice la Escritura y para tratar de hacer sentido a todo esto. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 15 dice: las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio. Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, el amor, la santidad y la modestia. Esta es una de esas preguntas que ha dividido al cristianismo por muchos años, porque hay muchas iglesias que entienden que entonces las mujeres no pueden ser pastoras o no pueden ser sacerdotas, como en el caso en el catolicismo, mientras que hay otras iglesias cristianas que afirman que sí, pues que Pablo no estaba haciendo un mandato aquí a todo el cristianismo, sino a esta iglesia en específico. Así que hay diferentes puntos de vista en este mismo tema. La experiencia mía aquí en Puerto Rico, donde yo vivo, es que efectivamente eso es lo que se da. Hay iglesias tremendas donde Dios está haciendo cosas tremendas que no permiten a la mujer ser pastora. Mientras tanto, por otro lado, hay iglesias tremendas donde Dios está haciendo tremendas cosas a través de pastoras que son las que lideran esos ministerios. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Escritura o cómo entendemos esta Escritura que acabamos de ver, a ver si podemos entonces llegar a una conclusión. Esta pregunta tiene al menos 4 posibles respuestas. La lectura sencilla de este texto es precisamente lo que nos dice, que la mujer no debería ser pastora, no debería tener un oficio de liderazgo por encima del hombre, donde va a estar enseñando al hombre. Pero fíjate que eso no significa que entonces no puede enseñar en lo absoluto. Sí podría estar involucrada en el servicio a otras mujeres, podría estar involucrada incluso en servicio de enseñar a niños. Y entonces aquí es que se pone interesante la cosa, porque estaría enseñando a niños que luego cuando sean adultos y sean hombres, entonces ya no les podrían enseñar. Bien curioso. Y no solamente eso, sino que desde este punto de vista, si las mujeres enseñan a los niños y luego esos niños se convierten en hombres y estos hombres ya no pueden estar siendo enseñados por estas mujeres, significa que como estas mujeres fueron las que le enseñaron la fe, los que criaron a estos muchachos en la fe, significa que estos adultos hombres deberían de respetar y honrar a sus maestras, a sus antiguas maestras. Por lo tanto, tampoco es un sistema de opresión hacia la mujer, sería de gran respeto y estima una vez estos muchachitos son ya adultos. Otra explicación es que la palabra que Pablo utiliza ahí para mujer, que en griego es guné, puede ser vista como la palabra que se usa para esposa. De hecho, es la palabra que se utiliza para esposa, pero también es la palabra que se utiliza para mujer en general. Pero si nosotros cambiamos lo que dice y ponemos ahí esposa, entonces el contexto cambia y aparenta que está dando unas instrucciones para cómo es el orden en la casa, donde el hombre sería el líder espiritual de la casa. La tercera opción que trata de explicar este problema es que la iglesia que estaba pastoreando aquí Timoteo en Éfeso tenía un serio problema donde las mujeres no podían hacer silencio en medio del culto. Y aunque suena trivial, pues parece que fue un problema serio al punto de que Pablo le escribió a Timoteo exigiendo que la mujer se mantuviera en silencio, sumisa.
Y eso era la instrucción que Pablo estaba dando específicamente a esta iglesia. La cuarta opción, que Pablo le está escribiendo esto a Timoteo, a la iglesia en Éfeso, y que los efesios allí tenían una condición espiritual, y era que por muchos años la tradición de ellos era en adoración a dioses, y lo hacían a través de la adoración, el culto sexual, a través de sacerdotisas a sus dioses. Cosa de que cuando comenzaron a convertirse al cristianismo, Pablo le dice esto a Timoteo para que las personas no se confundan y vayan a pensar que se adora a Dios de la misma manera, a través de las relaciones sexuales con las pastoras. Así que se entiende que como este era el contexto cultural, pues por eso se dio este mandato a esta iglesia local en Éfeso. Pero algo que debemos de considerar, sea cual sea la solución que nosotros queremos abrazar, cualquiera de estas cuatro, es que este texto no está desligado de otros textos donde incluso el propio Pablo se presenta haciendo ministerio con Priscila y Aquila. Y entonces cuando vemos que Priscila y Aquila fueron incluso quienes le predicaron a Apolos el evangelio. O sea que Priscila estuvo involucrada en enseñarle a Apolo la palabra del Señor para que entendiera y llegara al conocimiento de que Cristo era el Mesías, de que el evangelio no era solamente hasta cierto punto, sino que incluía la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso estuvo a cargo de Priscila y de Aquila. Una mujer estuvo involucrada en este proceso. Así que no podemos desligar un texto del otro. Eso estaba sucediendo también. Y entonces significa que cuando analizamos toda esta evidencia bíblica, ciertamente esto no es un tema que podemos solucionar rápido y salir de aquí y ya se acabó. Sino que por eso es que llevamos muchos años en el cristianismo tratando de ver cuál es la visión correcta. Y entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que cada uno debe de llegar a su propia conclusión, analizando el texto, yendo en oración al texto y buscando la dirección de Dios y que Dios le confirme en lo que está ahí, en la palabra, en las escrituras, cuál es la visión correcta. Y entonces al final del día significa que va a ser un hecho de conciencia, de cómo nos sentimos en nuestra conciencia. Y si nuestra conciencia nos dictamina de que no hay problema con que una mujer sea pastora, pues entonces no habría problema en nuestra conciencia, pero si nos dice que sí, pues entonces no deberíamos aceptar que una mujer enseñe como pastora, porque estaríamos violentando nuestra conciencia, y la Biblia me habla de eso y me dice que eso sería pecado, porque si para una persona es pecado, es pecado. Y entonces eso es lo que enseña Romanos. Por lo tanto, este no es un tema simple y sencillo de simplemente resolverlo aquí en un par de minutos y salir de él. Hay que pensarlo, hay que estudiarlo y conlleva más de nosotros. Eso es todo por hoy. Espero que esto que he compartido con ustedes les permita pensar en este tema un poco más. Recuerda que puedes conseguir nuestro ministerio en el internet en verdadyfe.com. Puedes enviarnos tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, tenemos nuestra tienda de mercancía en teespring.com, que también la puedes accesar a través de nuestra página en Facebook, donde consigues camisetas como la que llevo hoy en este episodio que sale nuestro logo de Verdad y Fe. Y allí puedes entonces apoyarnos comprando una de nuestras camisetas, hoodies, bultitos, etcétera, etcétera. Hay varias cosas allí que puedes ir a verificar y ayudarnos con tu compra. Eso es todo por hoy. Espero verles la próxima ocasión. Dios les bendiga y saludos. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.